Biblias en el Evangelio Marcos, capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6 y versículo 45. Bien. Vamos a leer de corrido hasta el versículo 52. ¿Estamos? Dice la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no teman, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Señor, he orado, Señor, y he pedido que tu palabra haga lo que tú quieres hacer en nuestros corazones. Confío, Señor, que tú, Señor, bendices tu palabra, Señor. Yo te ruego bendigas, Señor, tu palabra y que Dios nos hable, nos dirija, Señor. Habla al corazón y Señor, aliente nuestras vidas sabiendo verdaderamente o más profundamente, Señor, quién eres tú, Señor. Ayúdanos a no tener un corazón endurecido, Señor. No tener una mente embotada. Y, Señor, poder ver tus maravillas, poder ver quién tú eres, Señor. Saber y conocer más, Señor, tu fidelidad. Te bendecimos, Señor, y te adoramos esta noche. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues todos en ocasiones atravesamos tormentas, ¿no? Todos en ocasiones tenemos tiempos difíciles, ¿cierto o no? Todos, ¿no? Eso es parte del proceso de nuestra vida cristiana en este mundo caído, mientras seguimos los pasos de nuestro Señor y Maestro hacia la ciudad celestial. Pero cuando suceden estas cosas, pueden llegar momentos donde te preguntes, bueno, ¿y por qué estoy pasando por esto? ¿No? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué si estoy sirviendo las cosas se han puesto tan difíciles? ¿No? Es en esos momentos que atravesamos por adversidades que nuestra mente puede cuestionarse estas cosas. Pero todo creyente tiene que avanzar hacia la madurez y es ahí donde el Señor quiere llevarnos, iglesia. Nosotros debemos de recordar que hay dos cosas seguras en la Biblia y una de ellas es que vamos a tener problemas, sí o sí, pero otra es de que Cristo está con nosotros siempre, hermanos, siempre, que podemos confiar en Él. Él nos ha garantizado la victoria. Esas fueron las palabras del Señor Jesús en el aposento alto antes de ser arrestado. En Juan 16:33 dijo el Señor: en el mundo tendréis fiesta. ¿Eso dijo? No, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Cristo nunca nos dijo que no pasaríamos por tiempos difíciles en ninguna parte. ¿Sí? Pero Él nos ha prometido estar con nosotros y Él lo que pide de nosotros es que confiemos en Él. ¿Sí? De hecho, Él sabe que los tiempos de adversidad, aquellos lugares, aquellos momentos donde las tormentas de la vida se arrecian, no son necesarias. ¿Usted lo cree? Sí, ¿no? Pero no son necesarias. ¿Sí? En nuestras, ¿por qué? Porque en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, hermanos, en nuestras vidas, hace que esas circunstancias nos lleven a conocerlo más. Hace que nos lleven a saber más del carácter de Dios, pero también hacen que nuestra fe sea más sólida. ¿Sí? El tema que hoy quiero hablarles no forma parte de las enseñanzas del Sermón del Monte que estamos llevando los domingos. Sin embargo, estoy seguro que es la palabra que Dios ha preparado para nosotros esta noche, esta última reunión. Así que he titulado mi sermón: El Señor cuida a los suyos. El texto que acabamos de leer nos presenta un acontecimiento sorprendente y maravilloso. Sin embargo, lo que yo deseo para ti y para mí esta noche es que Él nos ayude
a apreciar lo que hay detrás de este evento. ¿Sí? Que Dios nos ayude a que juntos podamos aprender más acerca del cuidado y el propósito por el cual Dios realizó este milagro. Antes que nada, quisiera mencionarles que esta misma historia se trata en Mateo 14, de los versículos 22 al 27. Yo te sugiero que los tengas de alguna manera a la mano. ¿Tienes Biblia? Mateo 14, del 22 al 27. O sea, no te muevas de este texto, pero ten Mateo 14, 22 y 27. Y Juan 6, del 15 al 21. Mateo 14, 22 al 27. Y Juan 6, 15 al 21. Sí, vamos a estar viendo algunos aspectos de estos evangelios. Entonces, si tienes algún separador o pones sobre una hojita, pues qué bien, ¿no? Son importantes. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a tener un cuadro más amplio de lo que se relata en este evento, en esta historia. De manera breve, lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, detrás de este acontecimiento, unos milagros atrás, o sea, no te muevas de Marcos, que es nuestro texto base, pero si tú ves, tenemos la alimentación de los 5,000 hombres, que en realidad se estima que eran 20,000 contando mujeres y niños, ¿no? Imaginemos esa escena, hermanos. 20,000 personas acaban de ver uno de los milagros más sorprendentes manifestados por Jesús. Jesús les había dado de comer hasta llenarse a toda esta multitud. Y no solo eso, sino también hizo que sobrara comida. De hecho, si tú ves ahí, en el versículo 43, en el 6:43, dice que guardaron en 12 cestas, ¿no? 12 cestas, ¿no? Esa comida la iban a aprovechar y la iban a repartir después. O sea, ¿con qué materia lo hizo? ¿No? Peces y panes, ¿no? Pero 5 panes y 2 peces, hermanos. ¿Es que hay algo difícil para nuestro Dios? ¿Es que hay algo que Dios no pueda hacer? ¿No? Este milagro tan sobrenatural, como todos los milagros que Jesús hizo, demostraron el poder y la misericordia de Dios. Mostraron los atributos divinos, ¿no? Ahora, la multitud que presenció este milagro asombroso, hermanos, cayó como en un frenesí irracional, ¿no? Cayó en un emocionalismo político, ¿no? Una euforia revolucionaria. ¿Por qué? Por lo que acababan de ver. Ellos vieron a Jesús y dijeron, ahí está, ese es nuestro líder político. Ese es el bueno, ¿no? Ellos pensaron que había llegado ese hombre, o sea, pensaron, no, pues claro, o sea, si este hombre con poco hace mucho, con poquito hace, él tiene que ser, o sea, sería muy tonto, no sería inteligente no retenerlo a nuestro lado. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la manera de pensar de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Quisieron hacerlo rey en ese mismo momento. Juan, que es otro ángulo de la historia, en Juan 6, versículo 15, dice que Jesús, entendiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo, ¿no? O sea, esta gente había visto ya resuelta su vida. Ahí está, mira, ahí está, ¿sí? ¿Y qué querían hacer? Bueno, querían hacerlo rey, pero no por las razones correctas. Ellos querían que fuera su rey por lo que Jesús podía darles. Ellos querían que fuera su rey por lo que podía proveerles, ¿sí? Pero no por lo que él realmente era, por quién él era. Ellos no estaban buscando un salvador. Ellos estaban buscando un líder político que les arreglara la vida, que les quitara la opresión de Roma, ¿sí? O sea, alguien que les ayudara y les arreglara la vida. Y muchas veces eso es lo mismo que se busca en las iglesias. Un Cristo que supla mis necesidades. Un Cristo que arregle mis problemas, mis situaciones materiales y físicas, pero no buscar al Cristo que sana, o más bien el Cristo que salva del infierno. Un cristianismo nominacional, o sea, donde nada más se busca al Cristo que puede suplirme lo que yo necesito, pero no al Cristo que puede rescatarme de la condenación, ¿no? El entusiasmo de esta gente estaba errado, sus intereses estaban enfocados solamente en lo material y lo temporal. Y era completamente contrario al mensaje de Jesús, la verdad que él venía enseñando, porque él venía hablando de lo que es eterno y celestial, ¿sí? Y tú y yo necesitamos pedirle a Dios que exponga nuestro corazón y nos muestre por qué realmente estamos buscando a Jesús, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos incomode y nos permita mantener una posición genuina delante del Señor, honrándolo a Él, buscándolo por quien Él es. Bueno, esta gente pensó que tenía
ya su rey delante de ellos y los iba a librar de sus problemas. Y sí, Cristo es rey, amén. Él es el rey de reyes, ¿sí? Pero antes de llegar él al trono tenía que pasar por la gloriosa cruz, ¿sí? Por el madero. El Salvador tenía que morir en nuestro lugar para darnos salvación, ¿sí? Antes de ascender a los cielos. Ahora, trata de imaginarte tú toda esa euforia, ¿no? ¿Tú crees que no impactó esa euforia a los discípulos? Claro que sí, por supuesto que sí. Ellos habían escuchado a Jesús predicar acerca de que el reino de los cielos se había ¿qué? Acercado. Y entonces dijeron ellos, este es el momento, este es el momento. ¿Qué otro mejor momento podría haber que este? ¿Sí? Cristo decía, predicaba el reino, que el reino se ha acercado y les predicaba que se arrepintieran y que se creyesen, ¿no? Pero ellos dijeron, este es el momento, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaba? Los discípulos tenían una distorsión del reinado del Mesías. Ellos tenían una visión errada, distorsionada de Jesús, del reino establecido. Poco antes de Jesús partir, ellos estaban discutiendo de quién iba a ser el que se iba a sentar, ¿se acuerdan? A su derecha, ¿no? ¿Quién iba a estar al lado de ellos, su derecha o izquierda, ¿no? Ellos están pensando en un reino político. Ustedes se acuerdan en Hechos 1:6, ya Cristo resucitado, ¿se acuerdan? Ellos le estaban preguntando si iba a establecer el reino en ese momento, ¿sí o no? Ya es resucitado. O sea, seguían teniendo un entendimiento distorsionado, ¿no? Así que Jesús cuando los ve, sabía que los discípulos podían ser tentados a ser arrastrados por esta euforia de toda esta multitud, ¿sí? Ser tentados por esta popularidad. Y por ello, Jesús, en el versículo 45 que estamos leyendo, los hizo entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Sí? Este verbo que usa Marcos aquí, donde dice los hizo, es que literalmente los forzó, ¿sí? Los obligó, es muy fuerte, ¿sí? O sea, les mandó que se fueran, ¿sí? Él sabía que los discípulos eran pues tentados a todo este fervor político, ¿sí? Por eso les obliga a irse, o sea, no los dejó quedarse, no les permitió quedarse en toda esa agitación. Y escucha, esto nos deja ver el cuidado de Cristo en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? El tema se llama Él cuida a los suyos, pero esto nos deja ver cómo Cristo cuida verdaderamente a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí de Cristo? ¿Sí? Él sabe las cosas que nos hacen daño. Él sabe cómo guiarnos con sabiduría. ¿Tú crees verdaderamente en eso? Colosenses 2:3, el apóstol Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo. ¿Sí? El problema contigo y conmigo es que muchas veces nosotros creemos que sabemos qué es mejor. Nosotros sabemos cómo se deben hacer las cosas y nos creemos más sabios que Dios. ¿Sí? El Señor, iglesia, sabe exactamente por dónde está llevando su amada iglesia. Él sabe exactamente por dónde se está yendo su iglesia ahorita, en este momento. ¿A dónde le está llevando? Pues pastor, le está llevando al cielo. Obviamente, Él lo prometió. Pero Él sabe exactamente en este tiempo dónde está guiando particularmente esta congregación. ¿Sí? Entonces no mires si te estás cambiando de local. No mires si no sabes a dónde va. Cree que Él te dirige. Cree que Él te dirige, que sabe qué es lo que más te conviene. ¿Por qué? Porque Él sabe cuidar a los suyos. Jesús ordenó a sus discípulos, iglesia, que partieran delante de Él en la barca a Betsaida. Y solo para que estemos claros, hay como dos Betsaidas, no hay como dos posturas, pero hay como dos Betsaidas. Betsaida Julias, que está en el noreste del mar de Galilea, y Betsaida al otro lado, al oeste de Galilea. ¿Sí? Entonces ellos están ahorita en Betsaida Julias, ¿sí? Que es donde se lleva a cabo el milagro de la alimentación de los panes y peces. ¿Sí? Y Jesús le dice que se vaya allá a Betsaida. Aquí en Galilea, está como a 8 kilómetros de distancia donde estaban. ¿Sí? Está en la orilla de Capernaum. ¿Okay? Entonces los discípulos empiezan el viaje por mandamiento del Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Y como nos dice Marcos, Jesús, mientras tanto, ¿qué estaba haciendo? Despidiendo a la gente. Tú puedes ver la autoridad de Jesús. Así como les había dicho momentos antes que se sentaran en círculos de 50 y de 100, ahora con la autoridad. No ha de haber sido fácil, pero para Dios no hay nada difícil, pero con esa autoridad los despidió. ¿Sí? Jesús sabía que los discípulos no debían de estar ahí, hermanos. O sea, despide a la gente, pero él ya había despedido a los discípulos. Él sabía que los discípulos no debían de estar ahí. Y de hecho, él tampoco debe estar ahí. ¿Qué es lo que hace él? Se va al monte a orar, solo. ¿Sí? Tú sabes cuando verdaderamente te conviene ir a buscar el rostro del Señor. Solo. ¿Sí? Por lo que nos dice el versículo 46, ¿no? Dice que se fue a orar. Ahora, la gente, como dijimos, estaba pidiendo una revolución pública, ¿no? Y Jesús deseaba, o sea, mientras ellos están buscando su revolución, Jesús está buscando el rostro del Padre. ¿Te das cuenta? Su iglesia no tiene que estar toda agitada por los movimientos y las cosas. Ustedes se ponen todos como locos en Navidad, ¿no? Ahorita que viene, ¿no? No, su iglesia tiene que estar centrada en Cristo. Come pavo, come pierna, pon el arbolito, no lo pongas. Pero tus ojos deben estar centrados en Cristo, no en la agitación de este mundo, ¿no? Bueno, en esa oración, Jesús sabía que debía, mientras está ahí, él sabía que debía interceder por los discípulos. Él sabía que habían pasado algo difícil, ¿sí? Porque se habían movido sus convicciones, ¿no? Se habían mostrado quizás sus intenciones, o sus tentaciones, o sus inclinaciones. Y ahora Jesús sabía que iban a pasar por algo muy, muy difícil. Y él tiene que ir a orar por ellos. Así que Jesús es sabio, ¿estamos de acuerdo? Es sabio al cuidar a los suyos. Pero también lo que nos enseña el texto es que también él cuida y está siempre vigilando a los suyos. Mira el versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿No? Cuando abres este versículo, tú ves aquí que Marcos nos dice que no es de día, es de noche. ¿Estamos de acuerdo? Nos dice que los discípulos están ¿dónde? En el mar. ¿Y Jesús está ¿dónde? Solo en el monte. Está orando, ¿no? Ese es el escenario, ¿no? Sabemos por el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 19, que la distancia que ellos habían recorrido era aproximadamente de 25 y 30 estadios. Y un estadio mide cerca de 185 metros. Entonces, cuando tú multiplicas 25, 30 por 185, estás hablando más o menos de entre 4 kilómetros y medio y 5 kilómetros y medio, remando. Es bastante, ¿no? Yo me cansé, dices, de allá para acá apenas, ¿no? De mi casa acá, ¿no? Pero están remando, ¿no? Sí, esta distancia. ¿Sí? O sea, lo que en otro momento pudo haber sido un cruce normal de un lago que aproximadamente pudo haber tomado cerca de 2 horas, les estaba tomando muchísimo tiempo. ¿Sí? De hecho, ahorita vamos a ver, pero me adelanto, son como entre 8 y 9 horas llevaban remando. Imagínense ustedes, ¿no? Y este cruce, como les decía, pudo haber sido algo sencillo, pero la tormenta los alcanzó, se había tornado en algo peligroso. ¿Sí? Y el versículo 48 dice que los discípulos remaban con gran fatiga. ¿Sí? Esa tormenta, literalmente lo que dice esa palabra es que los estaba torturando. Los estaba torturando, hermanos. O sea, mientras están tratando de controlar el barco, los estaba torturando verdaderamente la tormenta. Ahí en Juan 6:18, ¿sí? Dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Gran viento por un lado, pero en el otro ángulo que nos da Mateo, ahí en Mateo 14:24, dice que la barca estaba siendo azotada. O sea, imagínese usted, ¿sí? Por las olas. Qué tremendo, ¿no? A mí me gusta mucho ver esos barcos inmensos, esos buques, ¿no? Ustedes los han visto en el mar, cómo se hunden. Pero esta era una barquita, no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo, ¿sí? Así que los discípulos estaban pasando un momento terrible, horripilante, ¿sí? En este momento, en medio de este mar embravecido. Sabemos por el capítulo 4 que los discípulos previamente habían experimentado algo así, ¿se acuerdan? Había una tormenta también que ellos le dicen a Jesús, Jesús, no tienes cuidado de nosotros, ¿se acuerdan? Pero había una diferencia, en ese momento Jesús estaba en la barca, ahora Jesús no está, ¿no? Jesús no está. A veces piensas, ¿no? Que Dios no está, ¿no? No está Jesús, ¿no?
Pero el hecho de que Jesús no estuviera ahí físicamente no quiere decir de ninguna manera que Él hubiera estado ajeno a lo que le estaba pasando a los discípulos. De ninguna manera. Él estaba viéndolos. Él estaba orando en el monte y los estaba viendo. Mira el versículo 48. Y viéndoles. ¿Te das cuenta que Marcos dice que los estaba viendo remar? Ya iban tantos kilómetros, se dice que Jesús los estaba viendo remar. Los estaba viendo. O sea, las tinieblas no lo dejan ver, ¿sí? Pero Jesús lo está viendo, los está viendo, ¿sí? Aunque había kilómetros de separación, Él estaba orando y mientras lo está orando, Él los ve. Esto es una manifestación de la omnisciencia de Jesús, ¿sí? Nunca estuvieron lejos de la protección divina, aun cuando era de noche, aun cuando estaba el terrible mar y esta terrible tormenta sobre ellos. Jesús los vio. Y hay dos cosas que podemos aprender de aquí, hermanos. Número uno, es el hecho de que aunque tengamos problemas en la vida, ¿sí? O sea, si tú haces lo que tienes que hacer y al hacer lo que tienes que hacer te metes en problemas, al hacer lo que tienes que hacer te metes en problemas, eso no quiere decir de ninguna manera que estés fuera del centro de la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso no sé para ti, pero esto para mí es muy consolante. Es un consuelo. Es un consuelo. ¿Sí? Y de hecho, aun cuando peco, yo voy en contra de la voluntad de Dios. Amén. Pero todo obra para bien. Y sigo estando en la voluntad de Dios. Aunque sea disciplinado, aunque sea enseñado, aunque sea azotado. ¿Cuántos dicen amén? Es una verdad, hermanos. Tú puedes estar tranquilo que el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. A pesar de ti. A pesar de ti. ¿Sí? Bueno, los discípulos se habían metido en problemas. ¿Por qué? Por obedecer a Jesús. Se metieron en problemas por obedecer a Jesús. ¿Sí? Ellos estaban ahí, aún en esto, en el centro de la voluntad de Dios. El mandato de Jesús los metió en problemas. ¿Sí? Jesús los obligó a irse. Ellos no querían subirse a la barca. Y ahora estaban en un tremendísimo problema. ¿Sí? De modo que podemos aprender esto, ¿no? O sea, el Señor, hermanos, orquesta todas las cosas. Siempre, hermanos, todos los problemas, los que Él decide meternos, porque tiene un propósito. ¿Sí? ¿Tú crees en ese Dios soberano que controla todas las cosas, obran para bien, buenas y malas, en esa sinergia? Bueno, eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Hermanos, varios de ellos, o por lo menos 4 de ellos, eran expertos pescadores. Expertos, ¿eh? ¿Sí? Conocían el mar. Pero Dios había planeado todo esto para enseñarles a confiar no en ellos, en los 12, sino en Él. Y sí, dije los 12, estaba también Judas, ¿no? El problema de los discípulos es que no habían aprendido la lección de los panes. ¿Sí? ¿Dónde estaba el problema en ellos? Escúchame, porque con esto vamos a cerrar. O sea, al último. Ellos no habían aprendido la lección de los panes. No habían reconocido que Dios estaba en Jesús llevando a cabo sus propósitos. ¿Sí? Ellos debían voltear hacia el pasado y entonces ver cómo el Señor tuvo cuidado de ellos. Y entonces reconocer que como los había ayudado, también los iba a ayudar ahora. ¿Sí? Aprender a madurar en su fe para el futuro que venía. Para el futuro que venía, hermanos. ¿Sí? Iglesia, yo entiendo. O sea, no estamos ciegos, estamos cambiando, hay una nueva etapa. Pero hay cosas, hermanos. ¿Sí? El Señor sabe qué herramientas usar para crecer nuestra fe, hermanos. Él sabe que nos es necesario pasar por pruebas, hermanos. Él sabe que nos es necesario pasar por dificultades para que nuestra confianza en Él crezca. ¿Sí? De que el hecho de que vengan problemas a tu vida, ¿sí? El hecho de que vengan dificultades mientras estás obedeciendo, no quiere decir que estés lejos de la voluntad de Dios. Al contrario, ¿sí? Estás en el centro de la voluntad de Dios. Y otra cosa que aprendemos aquí es que incluso es cuando nos sintamos solos, ¿sí? Incluso cuando consideremos que estamos abandonados, en esos momentos el Señor siempre está cuidando y vigilando a los suyos. Siempre, siempre. ¿Sí? Los discípulos en medio de toda esta tormenta, lo que menos se les ocurría, lo que menos se les pasaba por aquí, es que Jesús los estaba viendo, ¿sí o no? ¿Cómo te pasa a ti y a mí cuando estamos en problemas? No estamos pensando que Jesús está ahí viéndonos. ¿Sí? Estamos enfocados en qué. ¿Cuántos dicen que en la tormenta? Nosotros, en la tormenta que estamos atravesando, ¿no?
Pero así era, el Señor los estaba mirando, a pesar de todas las tinieblas, a pesar de la distancia que los separaba. ¿Sí? Jesús siempre tiene todo el control. Él sabía exactamente, él sabía exactamente coordenada estaban. Hermanos, el mar amplio, y él sabía en qué coordenada estaban exactamente. ¿En qué punto? ¿Sí? Amado hermano y hermana, la omnisciencia de Dios alcanza todo. No hay nada que quede lejos de su vista. Job lo sabía. Job 31:4 dice. Job 31:4 dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Y te vas al Nuevo Testamento y el escritor Hebreos, quien sea que haya escrito Hebreos, lo sabía también. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? O sea, los hijos de Dios están siempre en la mirada del Señor. Siempre. ¿Sí? Siempre. Ni el más terrible mar, por más oscuro y espantoso que sea, puede alejarte de la vista del Señor. Jamás. David también lo sabía. ¿Sí? Y de hecho, ¿sabe qué? Usted también lo sabe porque lo acaba de cantar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, los discípulos estaban en medio del mar y parecía que todo estaba perdido. Pero escucha, Dios nunca los abandonó. Dios nunca los abandonó. ¿Lo crees? Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no hizo algo al momento? O sea, ¿por qué Jesús, si sabía que estaban en un problema, por qué no hizo algo al momento? ¿No? O sea, ya les adelanté que pasaron horas, ahorita lo voy a explicar, pero ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué pasó tanto tiempo y él no hizo nada? ¿Sí? Bueno, la respuesta es que Dios sabe cuándo obrar, hermano. ¿Sí? Hace un tiempo hablamos de Lázaro, ¿usted se acuerda? Cómo murió y Jesús no fue al primero, al segundo, al tercer día. ¿Cuándo fue? Hasta el cuarto día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él quería que Marta y María crecieran en su fe, que crecieran en su conocimiento de Cristo. Cristo quería glorificar su nombre, el nombre del Padre. ¿Sí? Y él con el Padre. ¿Sí? Ah. La ayuda de Dios, hermano, siempre va a llegar, siempre. No tienes que dudar de eso. Isaías 41:10. Escucha esta palabra, el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una palabra que es la palabra de Dios, pero que la iglesia se aferre a esta palabra. ¿Sí? El Señor no estaba ajeno de lo que estaban pasando los discípulos, como tampoco está ajeno a lo que te está pasando a ti. No está ajeno a lo que te está pasando, lo que nos sucede. Mira el versículo 48. ¿Sí? No dice que Jesús estaba viendo cómo atravesaba la pobre barca la tormenta. ¿A quién estaba viendo Jesús? A los discípulos fatigados. Eso habla de que los estaba viendo cansados, estaba viendo su rostro, estaba viéndolos a ellos personalmente. Él entiende lo que estaba sucediendo con cada uno de ellos. ¿Sí? Él conoce por lo que estás pasando. Él conoce por lo que está pasando su iglesia en este preciso momento, hermanos. Él sabe las aflicciones, Él sabe el cansancio que experimenta, pero nada ha salido de su control y nada está oculto de su vista. ¿Sí? Cristo mira y protege su iglesia siempre, la ayuda siempre. Su iglesia no tiene que tener ningún temor de nada, hermanos. De ningún temor. ¿Sí? Él ayuda siempre. Todos los días está con ella. ¿Por qué? Porque Jesús la ama. Nada me separará de tu amor, acabamos de cantar. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Cristo siempre escucha su clamor. Si tú no vienes a la reunión de oración, si tú no estás aquí orando, si tú no vienes, eso es algo que tú tienes que atender con el Señor. Pero el Señor siempre escucha su oración.
Hermanos, ¿han visto cómo nos ha respondido? Sí, o sea, espérame, yo sé que estás orando en casa, le doy gracias a Dios por eso y te felicito. Gracias a Dios porque Dios responde la oración. Pero hermano, ¿no crees que Dios quiere que vayamos más profundo en la oración cuando nos reunimos como iglesia a orar los miércoles? Mira, no está en el bosquejo, pero ese salón al que vamos a ir está inmenso. Y ese salón va a servir como testigo contra aquellos que desperdician el tiempo de oración. ¿No? Pero Dios siempre escucha el clamor de ellos, hermanos, siempre, siempre, hermanos. ¿Has pensado que Dios conoce todo lo que existe en esta tierra? Cada cosa, cada estrella la conoce por nombre. Cada estrella, cada elemento, todo lo conoce. ¿Sí? Pero más impresionante que esto es pensar que los oídos de Dios están abiertos a la oración de su pueblo, de sus redimidos. Él escucha la oración de cada uno de sus hijos por los cuales vertió su sangre. Y esto es maravilloso, hermanos. Maravilloso. Ahora, Jesús siempre se manifiesta en el momento oportuno, hermanos. En el momento exacto. Él cuida a los suyos siempre con sabiduría. Él cuida a los suyos siempre, los vigila, los protege, pero Él siempre llega en el momento adecuado, en el momento exacto a nuestras vidas. Mira Marcos 6:48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. ¿Sí? Marco nos dice que era cerca de la cuarta vigilia. ¿Por qué? Bueno, los romanos tenían pues una medida o ellos dividían el tiempo en 4 vigilias. ¿Estamos de acuerdo? La primera vigilia era de las 6 a las 9 de la noche, la segunda de las 9 a las 12, la tercera de las 12 a las 3 de la mañana y la cuarta de las 3 a las 6. De modo que la cuarta vigilia era entre el periodo entre las 3 y 6 de la mañana. Eso quiere decir para nosotros, hermanos, que cuando Jesús llegó a ellos eran entre 3 y 6. ¿Qué te parece? ¿Las 4:30? ¿5? Quizá, no lo sé. Pero ellos habían salido de aquel lugar donde habían alimentado a la gente cerca de las 8 de la noche. Cerca de las 8 de la noche, porque fue al atardecer cuando querían despedir a la gente, ¿se acuerdan? Entonces, entre lo que repartían la comida y entre lo que... Es como tú llegaste aquí a las 6, ¿no? Y ya son las 7:30, ¿no? 7:30, 8. 7:30 son. Le pisamos, ¿no? Eh, Más o menos como entre las 8, algunos piensan que a las 9, pero entre 8 de la noche más o menos se cree que ellos pudieron haber salido de ese lugar. Entonces imagínate tú, desde el tiempo que salieron de Galilea, perdón, de Bethsaida, de Julias, a donde están ahorita, 8 o 9 horas remando, hermanos. ¿Sí? Pues imagínate el cansancio, ¿no? Ellos estaban agotados, sus fuerzas se les habían ido. ¿Sí? Aún con toda la experiencia que tenían como pescadores y todo, ¿les sirvió de cuánto? De cero, nada, ¿sí? Y este es el punto, o sea, no les funciona nada, ¿sí? Fue hasta donde parecía que todo estaba perdido, donde todo era imposible, que Jesús vino a ellos. ¿Y esto quiere decir que entonces el Señor es despiadado con sus discípulos? ¿Quiere decir que el Señor es insensible a lo que les está pasando? No, es que tú no sabes, Señor, y tú no conoces lo que estoy sintiendo. No, mis amados, Él sabe, como aprendimos el miércoles, que muchas veces confiamos mucho en nosotros mismos, hermanos. ¿Sí o no? Confiamos mucho en nosotros, nos apoyamos en nosotros. Y Él sabe lo profundamente dañino que esto es para nosotros. Y debemos entonces aprender a confiar solo en su gracia. ¿Y qué es lo que Él hace muchas veces? Nos da aguijones, como lo estudiamos el miércoles. ¿Sí? Porque es en nuestra debilidad que Él perfecciona su poder. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Tenemos una inclinación a confiar en nuestra experiencia, tenemos una tendencia a apoyarnos en nuestra sabiduría, en nuestras obras, pero es ahí donde Dios nos ayuda a cuidarnos de nosotros mismos, hermanos. Es peligroso, hermanos, apoyarnos en nosotros, ¿sí? Y al igual que Pablo, nosotros debemos reconocer que esos aguijones que Él nos da nos ayudan a mantenernos humildes, ¿sí? Nos ayudan a estar dependientes de Él. Muchas veces Él tiene que llevarnos a esos puntos de quiebre, hermanos, ¿sí? Para que reconozcamos que solamente Dios puede ayudarnos. Bueno, Jesús llevó a los discípulos al punto de quiebre. Lo que estamos viendo es el punto de quiebre de los discípulos, ¿sí? Y entonces es que Él llega a ayudarlos. Él llega en el momento de su prueba.
en el momento preciso, ni un momento después, ni un momento antes, en el momento exacto que Él determinó. ¿Sí? Dice el versículo 48 que Jesús vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Sí? Entonces, el Señor cuida de los suyos, amén, con sabiduría. ¿Sí? El Señor vigila, el Señor llega justo a tiempo, ¿estamos de acuerdo? Pero también nuestro Dios es todopoderoso. O sea, el que me cuida es todopoderoso. Cuando lees el texto no te salta algo. ¿Sabes por qué no te salta algo? Porque a veces, a mí también, pero tenemos que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos ayude porque tenemos una familiaridad con el texto. Ah, Jesús vino caminando por las aguas. ¿Sí o no? Como si fuera, abrieron la huerta. Y no consideramos, o sea, lo impactante y lo tremendo de este milagro, ¿no? O sea, una persona puede remar un barco sobre el mar, ¿estamos de acuerdo? Una persona se puede poner un flote y flotar sobre el mar. ¿Sí? Pero lo que jamás puede hacer ningún ser humano es andar sobre el mar y hundirse, y sin hundirse. Jamás. ¿Sí? Bueno, aquí Marcos nos dice de una manera bien simple y llana. Date cuenta el versículo 48. Vino ellos andando sobre el mar. Así como si fuera algo muy sencillo, ¿no? Algo muy. ¿No? Pero piensa en esto, el creador de las aguas, el creador de los vientos, se puso en pie sobre la agitada superficie, como si estuviera caminando, como si fuera una dura piedra, y caminó, ¿sí? Anduvo, abriéndose paso para llegar a la necesidad de los discípulos. Únicamente Dios, hermanos, puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. Ese es nuestro Dios. Él puede sobrepasar las leyes que Él mismo ha establecido para regular el mundo, su creación. Él puede hacerlo. ¿Sí? O sea, piensa en esto. Él está a kilómetros de ellos y en un momento atraviesa todo el mar como si fuera piedra firme para llegar a ellos, conocer la ubicación exacta donde están, la coordenada perfecta sin usar ningún Waze ni ningún Google Maps, los encuentra. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque el Señor cuida a los suyos. Porque Él es Dios y Él cuida a los suyos. Así es. Qué impresionante Dios tenemos, iglesia. ¿Hay algo que pueda impedirnos que Dios venga a nuestro rescate? ¿Hay algo que pueda impedir que Dios venga a nosotros? ¿Hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo como lo cantamos esta noche? No hay mar, por más terrible que sea, que nos pueda separar del impresionante amor de Dios. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Marcos además nos dice que Jesús al venir a ellos dice que quería adelantárseles. Mire su Biblia, versículo 48, ¿no? O sea que como que quería adelantárseles. La Nueva Biblia de las Américas dice que quería pasarlos de largo. Una traducción más literal es que se les puso como junto a ellos, ¿no? Como cuando vas viajando y ves a alguien que se pone al lado, ¿no? Así es, o sea, se puso al lado de ellos. Es decir, la barca va avanzando y Jesús viene al lado de ellos, ¿no? Quería que lo vieran claramente. Cristo quería probar su fe y que ellos, al ver su poder sobrenatural, lo invitaran a subirse. Estaba probando su fe. Sí. Mis amados hermanos, muchas veces ahí es en medio de nuestra tormenta. Es ese lugar donde Cristo nos lleva, donde no hay nadie más a quien recurrir más que estar en ese mar, donde experimentamos el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Él de una manera nos prueba, hermanos, preciosa, para que nosotros podamos reconocer si Él está presente. O sea, ahora los discípulos al verlo, pues se llevaron el susto de su vida, ¿no? Pero Jesús es soberano y Él incluso utiliza ese miedo para enseñarles. Fíjate el versículo 49 y 50. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Nuevamente, trata de imaginar la escena, hermano. Ellos están en la tormenta, ¿no?
Y estando en la tormenta seguramente gritaron, ¿no? Si tú te subes a un juego de esos de los que suben y bajan y vas gritando, imagínate, o sea, ellos enfrentando la tormenta seguramente estaban gritando, ¿sí? Pero aquí ellos verdaderamente están gritando cuando ven a Jesús. El cansancio, la confusión en su mente fue tal que cuando ven a Jesús y lo ven como un espectro, ¿sí? Ellos gritan. Literalmente lo que quiere decir es que se pusieron a chillar, ¿sí? Creyeron que era un fantasma. ¿Sí? O sea, en todo el grupo, hermanos, no había un solo discípulo, ni siquiera Pedro, ¿no? Que lo identificamos, ¿no? A que fuerte y valiente, ¿no? Ni él, ¿sí? Podía darles o impartirles valor a los demás. Él también tenía miedo, ¿sí? Esta palabra, aterrados, donde dice el texto que se turbaron, es la palabra tarazo, tarazo, con doble S. Y quiere decir que entraron en un pánico, en un ataque de terror. En un ataque de terror. Y como te decía, es comprensible. O sea, ellos llevan 8 o 9 horas remando. 8 o 9 horas remando. Es de madrugada, la hora está oscura, ¿no? Todo está oscuro. Ellos chapotean y está el agua, ¿no? Se está metiendo en el barco, ¿sí? No pueden controlar el barco. El viento es fuertísimo, golpeando ¡paz! Vez tras vez la barca. Y ahora de repente ellos ven una figura que se acerca a ellos caminando sobre las aguas. Seguro tú y yo no hubiéramos gritado acá, ¿verdad que no? Estaban muertos de miedo, gritando. Y no corrieron porque, pues, ¿a dónde? ¿A dónde iban a correr? No había lugar a donde correr. No tenían para dónde darle. Estaban en medio del mar. Pero es en medio de la tormenta, en el momento de su mayor temor, hermanos, que Jesús revela una nueva faceta de su poder para mostrarles a ellos, para enseñarle a sus discípulos quién es Él. ¿Sí? Por eso, hermanos, es que las crisis son también una oportunidad para que nosotros conozcamos más de la gloria de Dios. Es en esta tormenta donde Jesús les enseña a los discípulos que ellos necesitan, lo que tú y yo necesitamos escuchar siempre, sí o sí. Versículo 50 en la parte B. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿No? Yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora, esta frase que aquí usa Marcos se menciona, ¿sí?, como 6 veces en el Nuevo Testamento, y una vez más esta frase de tener ánimo en el Nuevo Testamento, pero también se menciona en Hechos 11:23, y creo que lo vimos el miércoles pasado, donde le dice Jesús en una visión, ¿se acuerdan a Pablo? Le dice que no teman, que tenga ánimo porque va a hacer un trabajo en Roma, ¿se acuerdan? Bueno, ahí también lo encontramos. El punto es de que en todas las veces que encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento es dicha por Jesús. Es Jesús quien la dice: tengan ánimo, tengan ánimo, ¿sí? Y hay situaciones, hermanos, en que solamente este consuelo puede venir de Jesús. Puede venir gente y lo apreciamos, amén. Apreciamos, pero es solamente cuando viene Jesús a nuestras vidas. Está en nosotros, amén. Él está en nosotros, pero nos recuerda: ten ánimo, yo estoy contigo, ¿sí? Y viene a consolarnos y a decirnos: ten ánimo, sé valiente, sé valiente, ¿no? Soy yo, dice Jesús, ¿no?, en el texto. O sea, mis amados, Él mismo nos ha elegido a nosotros para ser discípulos. Nos ha guiado paso a paso, hermanos, durante tanto tiempo, hermanos. Nos ha guiado, nos ha dirigido. Nunca nos ha dejado. ¿Alguien puede decir lo contrario? Jamás, jamás. ¿Sí? Nunca dejó a los discípulos. Él los escogió, los llamó, los guió todo el tiempo. ¿Sí? En consecuencia les dice: no teman, o sea, no teman, no temas. Bueno, los discípulos, cuando escucharon estas palabras, lo que tenían que hacer era dejar su actitud temerosa y, en cambio, cobrar ánimo, llenarse de gozo. O sea, cobra ánimo, hermano, llénate de gozo. Jesús es quien está con nosotros, y por lo tanto no hay nada que nosotros debamos de temer. Nada. ¿Sí? Y estas no son simples palabras de ánimo que Él te las da o te motiva o te echa una porra. No, 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 no. Para nada, nada más alejado. El que nos está diciendo esto es el gran yo soy, hermanos. ¿Sí? Cristo dice, nos habla y nos enseña, como les dijo a los discípulos: no temas, yo soy. Yo soy. Esas son las mismas palabras como las que usó Jehová
al hablarle a Moisés en aquella zarza, en Éxodo 3:13, la Nueva Biblia de las Américas, Moisés pregunta a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 24, Jesús dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí mismo, adelante, en el 8:58, Jesús dijo: antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Yo soy. ¿Sí? O sea, hermanos, ¿qué más necesitamos vivir? ¿Qué más necesitamos para vivir con ánimo y seguridad que saber que el Espíritu del gran yo soy vive en nosotros, hermanos? ¿Qué más necesitamos? Fue el mismo Jesús, el gran yo soy, el que abrió el mar. Amén. Fue el mismo gran yo soy que guió al pueblo por Israel, por el desierto. Fue el mismo gran yo soy que los metió en la tierra prometida. ¿Sí? Y es el mismo gran yo soy que estaba con ellos en la barca. ¿Sí? El Dios grande de los ejércitos estaba a un lado de ellos en esa barca. Por lo tanto, no tenían nada que temer. Nada que temer. Escucha, la fuente de toda nuestra valentía, hermanos, y la única razón por la cual no debemos de temer nada es porque Jesús está en la barca. ¿Sí? El gran yo soy vive en nosotros por su Espíritu Santo. Él cuida de los suyos todos los días, en todas las tormentas que vienen a nuestras vidas, en todos los días peligrosos. Y escucha, donde todo parece estar tranquilo, que es donde más peligroso es, también Él está ahí con nosotros. Porque cuando tenemos un problema, clamamos, chillamos. Pero ¿qué pasa cuando todo está tranquilo? Ahí empezamos a confiar en nosotros, ¿sí o no? Y eso es bien peligroso. Bueno, el gran yo soy está con nosotros aún en esos momentos para ayudarnos. ¿Sí? En esta misma historia hay un ángulo que no hemos tocado, pero que Marcos nos menciona en su evangelio. Y si tú lo ubicas, es el hecho o el evento de Pedro. ¿Se acuerdan, Pedro? ¿Sí se acuerdan? Pedro no lo menciona aquí y es posible porque Pedro influenció, ¿cómo se dice? Influyó en la vida de Marcos al redactar el Evangelio. Y de alguna manera, bueno, no de alguna manera, Pedro es un hombre humilde y él no quiso sobresalir en esto. Posiblemente esa sea la razón. Y le dijo a Marcos posiblemente que se abstuviese de escribir esta historia. Pero el Espíritu Santo no iba a dejar que esto no estuviera. Él soberanamente quiso que estuviera registrado. ¿Sí? Y bueno, ahí en Mateo 14:28, vayan conmigo, por favor. Después, si ves en el versículo 27, tenemos el mismo relato donde Jesús dice: no teman, ¿no? Ahí en Mateo 14:27, ¿no? Les dice: no teman, yo soy. Pero en el versículo 28, entonces Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, no tenemos ni idea de qué fue lo que le ocasionó a Pedro que hiciera tal pregunta, ¿no? Tal solicitud, ¿no? Pero si algo vemos, era que su fe era real. Manda que yo vaya a ti. ¿Te das cuenta? Esto no está en Marcos, pero lo tenemos aquí, gracias a Dios, ¿no? Un comentario de William MacDonald dice: Pedro se dio cuenta que los mandamientos de Jesús significan sus equipamientos, que Él da fuerza para todo aquello que Él manda, ¿no? Él sabía, o sea, mándame, yo voy a ir, ¿no? El versículo 29, y Él dijo: ven, Jesús, ¿no? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y tú puedes ahí imaginarte a Pedro saliendo de la barca, ¿no? Y caminando. Spurgeon decía que era algo maravilloso. Qué escena, viendo a Jesús caminar con Pedro, ¿no? Versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste?
Yo lo repetí una vez, 2 veces, pero lo hice una vez. ¿Por qué dudaste? Pedro tenía fe en Jesús, hermanos. Pero al igual que como sucede con nosotros, nos desenfocamos, ¿sí o no? Nos desenfocamos de Jesús, dejamos de ver a Jesús, dejamos de verlo a Él y nos enfocamos en la tormenta. Nos enfocamos en lo que está a nuestro alrededor. ¿Sí? Bueno, Pedro sabía a quién debía de clamar en el momento de crisis y lo hizo. Y la tierna y compasiva mano del Señor lo trajo de regreso a la barca. A pesar de las dudas y las debilidades de Pedro. ¿Te das cuenta de eso? Qué paciente es nuestro rey, hermanos. Qué paciente. ¿Sí? Él cuida a los suyos aún en medio de nuestras debilidades. Este ejemplo nos deja ver, hermanos, que parte del cuidado de Dios con nosotros es su paciencia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su paciencia? El salmista, ¿no?, escribió en Salmo 94:18: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Qué preciosa la misericordia de Dios, hermano. Bueno, una vez que Jesús rescató a Pedro, leemos en el versículo 51 que subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hermanos, ¿y quién no habría de asombrarse en esto? O sea, cualquiera se asombraría ante tal manifestación de poder de Jesús. O sea, ver andar al gran yo soy sobre el agua, calmar la tormenta con su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Y no solo eso, allá en el Evangelio de Juan 6:21, ¿sí?, dice que cuando se subió la barca en la cual estaba, ¿no?, llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿No? Se le picó al nitro, ¿no? Llegó enseguida. No sé cómo fue, ¿no? Pero dice que llegó enseguida, ¿no? Este fue otro milagro increíble, hermanos. O sea, fíjate, solo unos momentos antes los discípulos estaban peleando con toda la tempestad y con todo lo horrible y todo, ¿no?, en aquel lago. Y de repente, de un momento, completa calma, tranquilidad. ¿Sí? Y es que eso pasa cuando Jesús se sube en la barca de nuestras vidas, hermanos, de nuestro asunto. ¿Sí? Cuando cuando no nos desenfocamos de Él, cuando nos enfocamos en su ayuda, bueno, siempre va a ser evidente el resultado, su ayuda, ¿no? La presencia consoladora de Jesús, hermanos, quitó cualquier rastro de pánico que hubiera existido en algún momento. Apaciguó la tormenta en los corazones. Fíjate, se apacigua la tormenta en los corazones y se apacigua la tormenta física. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿En lo de afuera o acá? En el corazón, ¿no? Ahora los discípulos, como vemos ahí en el versículo 51, estaban asombrados. Y esta expresión quiere decir que literalmente estaban fuera de sí. Estaban fuera de sí. Es decir, lo que habían visto no tenían algo con qué referenciarlo, no había nada con qué compararlo. Simplemente no tenían palabras. Así como cuando vemos en Apocalipsis que Juan empieza a describir todas las visiones, ¿no?, que tiene. Es porque él encontró la manera en la que pudo decirlo, ¿no? El mensaje es claro y es el mismo que viene de parte del Señor, pero él encontró la manera en cómo poder expresarlo, porque era algo que él no sabía. Como es lo mismo, aquí estaban fuera de sí, ¿sí? O sea, ¿quién es este hombre? Un hombre que camina en el agua, un hombre que calma la tempestad con su sola presencia, un hombre que nos lleva en un momento a la orilla. ¿Cuál es la respuesta que alguien que es suyo puede dar ante tal manifestación de poder, hermanos? Adoración, hermanos. Adoración. En Mateo 14:33, que es otro ángulo que tenemos de esta historia, ¿sí?, dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sí? Lo adoraron. Dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, ellos estaban en presencia del gran yo soy. Hace unos días Saúl compartió un versículo que quiero ponerles, Job 26:14. ¿Sí? He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Sí?
Todo lo que el hombre pueda decir, todo lo que el hombre pueda comprender de Dios, hermanos, es únicamente un pequeño indicio de lo que es la poderosa mano del gran yo soy que está con nosotros, hermanos. Estaba en la barca en los cuales el salmista escribió: en el mar fue tu camino. Escucha el salmista hablando de Jesús. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Estaba delante de ellos. Es aquel de quien Job dijo en Job 9:8: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿De quién está hablando, hermanos? Del gran yo soy, hermanos, nuestro rey. Estaba delante de ellos. Ahora, los discípulos habían pasado de ser posiblemente arrastrados por toda esa euforia política, ¿no?, en la cual estaban, ahora a comprender más y adorar a Dios. ¿Sí? Una adoración genuina. Fíjate, durante el ministerio de Jesús, mucha gente se maravilló con lo que Jesús hizo. ¿Estamos de acuerdo? Y se maravillaron, pero no había adoración genuina. Eso quiere decir que maravillarse no es un indicativo de que hay un corazón cambiado. Si no se busca a Jesús por quién es Él verdaderamente, el Salvador, el que libra al pecador del infierno, el que da salvación, se está siguiendo otro Cristo. Pero Cristo se revela a todo corazón aquí esta noche, mostrando que en Él hay salvación y que a Él puede ir el pecador. La adoración en estos discípulos, la adoración debía haber sido la reacción primera que debieron haber tenido en aquel evento de los panes y los peces. Escúchame, porque aquí es donde te pedía que tuviéramos la conexión, ¿sí? O sea, aparentemente estos discípulos se habían dejado contagiar por la emoción, ¿no?, del momento, lo que estaba sucediendo, ese entusiasmo, ¿sí? Pero la tormenta les era necesaria. En el versículo 52 nos dice la Nueva Biblia de las Américas: porque no habían entendido lo de los panes de los peces, sino que su mente estaba embotada. La Reina Valera 60, que es seguramente la que todos tienen aquí, dice: por cuanto estaban endurecidos, no habían entendido, perdón, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El punto aquí, hermanos, es que incluso aunque vieron el milagro de los panes y los peces, ¿sí?, seguían sin darse cuenta que para Dios no hay nada imposible. Este es el punto. Este es el punto del texto, ¿sí? Ambos milagros, tanto el de la alimentación como lo que hacían era mostrar una verdad. ¿Qué verdad? Que Jesús es Dios. Eso era lo que estaba mostrando, pero ellos no lo entendieron el primer milagro, ¿sí? Déjame explicarlo brevemente así. En el milagro de la alimentación, Jesús tomó 5 panes y 2 peces y los multiplicó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para dar de comer a más de 5,000 personas. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Lo que quiere decir es que Jesús hizo los panes y los peces de la nada. ¿Quién es el que hace de la nada? Dios. Él crea ex nihilo. De la nada Él hace. De modo que ese milagro que estaba mostrando, ¿a dónde estaba apuntando? A que Jesús es el gran yo soy. ¿Está bien? Ellos debían haberlo entendido. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí ahora en este milagro en la tormenta? Ellos no podían entender que este milagro estaba gritando a gran voz quién es Jesús. ¿Sí? El gran yo soy, el Dios que camina sobre las aguas. Les di 2 textos y hay muchos más, hermanos. ¿Sí? El Dios que con tan solo su presencia calma la tormenta, y el Dios que rescata a su pueblo de la aflicción. ¿No fue lo que hizo en el desierto? ¿No lo rescató? ¿No fue lo que hizo ahora en la barca? ¿No es el gran yo soy, hermanos? Pero el punto aquí, hermanos, es la paciencia de Jesús también con los suyos, hermanos. O sea, en el texto que vimos, ¿se dan cuenta que Jesús no desechó a Pedro? ¿No desechó a los apóstoles? ¿No Él los desechó? Como tampoco nos ha desechado a nosotros, hermanos. ¿Sí? Cuando la fe de Pedro se tambaleó, al contrario, lo rescató, lo puso salvo para seguir cuidándolo. ¿Sí? Mis amados, el Señor cuida a los suyos y lo demuestra guiándonos con sabiduría, velando por nosotros, llegando siempre a tiempo, sabiendo, hermanos, mostrando que Él tiene todo el poder para hacerlo, hermanos.
Y además nos enseña a conocerlo más en esas enseñanzas. Y además nos muestra parte de su cuidado, cómo Él es paciente con nosotros. Sí. Los discípulos, hermanos, habían sido llevados a una mayor madurez por el Señor Jesús. ¿Está bien? Él nos lleva de gloria en gloria hacia adelante. ¿Sí? Y fue necesaria esa tormenta en su vida. Entonces Dios permite que pasemos por tormentas, hermanos, porque Él sabe que en medio de ella le conocemos más y más. Fue Dios el que permitió la prueba, fue Dios quien orquestó todos los elementos, incluidos la tormenta. ¿Sí? Incluso fue Dios quien los ordenó entrar en el mar. ¿Sí? Porque Él sabía que nunca los iba a dejar solos, Él sabía que nunca los iba a abandonar, que los iba a dejar desamparados. ¿Por qué? Porque el Señor cuida siempre de los suyos, hermanos. Siempre, ese es el punto. Hermanos y hermanas, iglesia del Señor, amada y preciosa, fuiste comprada al alto precio valiosísimo de la sangre de Cristo. ¿Sí? Él no te va a dejar en ningún momento. Él ha planeado terminar la obra que comenzó en ti, como dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y gracias a Dios que Él es tan paciente con nosotros, hermanos. 15 años ya nos aguantó como iglesia. Algunos llevan a lo mejor más tiempo caminando con el Señor, ¿no? O llevamos, ¿no? Pero ha sido tan paciente, hermanos. Tan paciente, con todas nuestras torpezas, con todas nuestras debilidades. Su tierno amor se compadece por nosotros. Y su fidelidad, hermanos, es una roca firme, hermano. Roca firme. Él se ha comprometido con formarnos a Cristo. ¿Y sabes cuál es una herramienta que Él recurrentemente usa? La tormenta. La tormenta. La tempestad. Pero siempre, siempre y siempre Él va a estar en medio de ella. Siempre. ¿Sí? No pongas tus ojos en la tormenta, pon tus ojos en Jesús. Estás en la tormenta, busca a Jesús. Busca a Jesús. Búscalo en medio de la tormenta. Él es poderoso para guardarnos sin caída y llevarnos a tierra seca. Entiéndase, la ciudad celestial. ¿Sí? Su poder no tiene fin. Él ha prometido llevarnos donde Él está. Todos batallamos con la ansiedad, ¿verdad que sí? Todos batallamos con la incredulidad. Pero nuestro gran yo soy está con nosotros para guardarnos y cuidarnos. Nuestro Rey, el gran yo soy, está a nuestro lado, ¿sí? Para cuidarnos. Nuestro Rey no colocó una corona de oro terrenal como la que le quisieron darle. No era el momento. No era. No. En cambio, le fue puesta una corona de espinas que traspasó su mente. Le fueron dados clavos que atravesaron sus manos y una lanza a su costado. Para darnos vida a nosotros. Su gran amor por los suyos lo llevó a esa cruz, hermanos. Pero Él no se quedó ahí. Él resucitó con poder. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Él está en el trono. ¿Y sabes qué más? Él volverá pronto. Él volverá pronto. Con todo poder. Y eso es inevitable. Él vendrá. Y no hay tormenta y no hay tempestad que nos pueda apartar del amor de Cristo, apartarnos de su misericordia. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Podemos confiar en el Dios que nos guía, iglesia. Podemos confiar en que Él nos llevará a tierra. Él sabe cuidarnos. Él es nuestro Dios, hermanos. El gran yo soy está con nosotros. Vamos a orar en gratitud a Él por lo que Él ha hecho y por este largo cuidado que ha tenido con nosotros en este lugar y todo lo que Él seguirá haciendo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a darle gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor, profundamente. Señor, hemos visto pasar tanto en este lugar, Señor. Tanta gente entrar y salir, Señor. Hemos visto, Señor, situaciones difíciles, Señor. Hemos visto situaciones incómodas, Señor. Hemos visto, Señor, también la alegría, Señor, desbordante, Señor. Y todo esto, Señor,
ha sido siempre, Señor, bajo el cuidado de tu mano, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu tierna mano, Señor, en este lugar y por cómo has cuidado, Señor, y alimentado, edificado, Señor, tu iglesia por tantos años, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú lo seguirás haciendo, Señor, y que tú siempre tienes planes, Señor. Tú siempre quieres hacer cosas nuevas con tu iglesia, Señor. Y nuevo es volverse a las sendas antiguas, Señor, y entonces hacer un impacto, Señor. Entonces, Señor, mostrar tu poder a un mundo que no te conoce. Lo que queremos pedirte, Señor, es que nos ayudes, Señor, y tú uses este lugar, tú uses tu iglesia, Señor, para tus propósitos, Señor, en la forma que tú quieres, con las personas que tú quieres, Señor. Glorifícate, Señor. Queremos que tú seas exaltado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Y como iglesia te damos gracias por estar siempre en la tormenta, Señor. Siempre, porque tú sostienes, Señor, tu iglesia. Gracias, Señor. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor. En ti. Muchas gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, si hay alguien aquí esta noche que no te tiene, alguien que te necesita, Señor. Todos te necesitamos, Señor. Pero si hay alguien aquí que no ha puesto su confianza en ti, Señor, guíale, Señor, hacia Cristo. Llévale, Señor, a un arrepentimiento genuino y a la fe que es para salvación, Señor. Tú que escuchas este mensaje esta noche y sabes que necesitas a Cristo, ninguna tempestad de este mundo se compara con la tempestad del infierno. Y Cristo quiere librarte de ello. Ven a Él en fe, ven a Él creyendo y confiando que Él es el Salvador, que murió y resucitó y que su sangre es suficiente para pagar por tu pecado. Ven a Él hoy. En Él hay salvación, en Él hay resguardo, en Él hay promesa de vida eterna, gratuita. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Y ahora, Señor, que vamos a repartir los elementos de Santa Cena, Señor, lo hacemos, Señor, en agradecimiento, sabiendo que somos invitados, Señor, porque tú cuidas de nosotros, Señor, y a ti te ha placido que estemos disfrutando de ellos, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.